Bienvenidos a esta nueva entrega de la cátedra Taller de Montajes Electrónicos de cuarto año. Nuestro tema de hoy, los diodos LED. Habíamos visto en la entrega anterior que había muchos tipos de diodos diferentes de acuerdo a su aplicación. En este caso nos vamos a dedicar al estudio del diodo LED o diodo emisor de luz, cuyo símbolo vemos en pantalla y su forma física. Y como se trata nuevamente de un semiconductor, un diodo LED tiene polaridad. En este caso tenemos indicado el cátodo y el ánodo que corresponde. Y en el caso de que el LED sea nuevo, la patita más larga siempre es el ánodo y es el que va a ir conectado al positivo de la alimentación. Al estar conectado en forma directa, emite luz. Si lo conectamos en forma inversa, no enciende en absoluto. Recordar eso, que se trata de un dispositivo semiconductor. Cuando el dispositivo está polarizado en forma directa, los electrones atraviesan la unión PN desde el material tipo N y se recombina con huecos en el material tipo P, como funciona cualquier diodo común. Cuando ocurre la recombinación, los electrones recombinantes liberan energía en forma de fotones. Un gran área expuesta en una capa del material semiconductor permite que los fotones sean emitidos como luz visible. Este proceso es llamado electroluminiscencia. A la juntura del LED se agregan varias impurezas durante el proceso de dopado para establecer la longitud de onda de la luz emitida. La longitud de onda determina el color de la luz visible. Algunos LED emiten fotones con longitudes de onda más largas que no forman parte del espectro visible y están localizados en la parte infrarroja del espectro. Recordemos que la luz es una onda y de acuerdo a la frecuencia de esa onda es el color que vemos. Si son frecuencias que no son visibles, tenemos los espectros de infrarrojo, que está por debajo de la longitud de onda del rojo, y el espectro del ultravioleta, que se encuentra por encima. Cuando utilizamos distintos materiales para el dopamiento de la juntura del diodo, obtenemos diferentes resultados en cuanto a frecuencia de luz se refiere. El semiconductor arsenuro de galio gas se utilizó en los primeros LED y emite radiación infrarroja, la cual es invisible. Y ese es el primero de los casos en la tabla. Los primeros LED rojos visibles se produjeron utilizando fosfuro arsenuro de galio sobre un sustrato de gas. La eficiencia se incrementó con el uso del sustrato de fosfuro de galio y se obtuvieron LED rojos más brillantes y también LED naranjas, como son los dos primeros, el segundo y el tercer caso, en la tabla que estamos viendo. Los primeros LED rojos, amarillos y verdes superbrillantes se produjeron utilizando fosfuro arsenuro de galio aluminio. A principios de los años 90 estuvieron disponibles LED ultrabrillantes utilizando estos elementos, incluso combinado como el indio, en rojo, naranja, amarillo y verde. Finalmente se obtuvieron LED azules utilizando carburo de silicio y LED azules ultrabrillantes hechos de nitruro de galio. Los LED de alta intensidad blancos, que producen luz de color verde y azul, también se hacen de nitruro de galio combinado con el indio. Los LED blancos de alta intensidad se forman con GaN, o sea, nitruro de galio azul ultrabrillante recubierto con fósforo fluorescente, que absorbe la luz azul y la reemite como luz blanca. Esos son todos los elementos disponibles para los LED y con los cuales obtenemos los diferentes colores. El voltaje de polarización en directa a través de un LED es considerablemente más grande que a través de un diodo de silicio, que recordemos era aproximadamente 0,5 voltios. Típicamente el BF, F por forward directo, o sea voltaje directo, máximo para LED varía entre 1,2 y 3,2 voltios según el material. La ruptura en inversa para un LED es mucho menor que para un diodo rectificador de silicio y típicamente es de 3 a 10 voltios en inversa. Cuidado, porque si superamos esta tensión de ruptura, el LED se estropea. Mientras tanto, el LED emite luz en respuesta a una corriente suficiente con polarización indirecta, como se muestra en la curva que tenemos a la derecha. La cantidad de potencia de salida transformada en luz es directamente proporcional a la corriente en polarización en directa, como vemos en la imagen en el ejemplo. Un incremento de la intensidad en directa corresponde proporcionalmente a un incremento a la salida de luz. Y fíjense que yo les dejé ahí en la imagen
El voltaje en directa de un rojo normalmente anda alrededor de los 2 voltios. El amarillo puede ser de 2 o 2,5 voltios, dependiendo del modelo y el fabricante. El verde, azul y blanco aproximadamente 3,2 voltios. Mientras tanto, para todos los LED comunes de un solo chip, la intensidad en directa, la corriente, es de 20 mA y tenemos un máximo de 25. Superado esa corriente máxima, el LED se puede quemar muy rápidamente o instantáneamente dependiendo de cuánto nos hayamos excedido. Un LED emite luz dentro de un intervalo específico de longitudes de onda, como lo indican las curvas de salida espectral que vemos en pantalla. Las curvas de la parte A, la primera parte que vemos a la izquierda, representa la salida de luz contra longitudes de onda para LED visibles típicos y la curva en la parte B, a la derecha, para un LED infrarrojo típico. La longitud de onda lambda se expresa en nanómetros. La salida normalizada del LED rojo visible alcanza su valor máximo a 660 nanómetros. El amarillo a 590 nanómetros, el verde a 540 nanómetros y el azul a 460 nanómetros, mientras que el LED infrarrojo llega a un valor máximo de 940 nanómetros. Estas longitudes de onda normalmente lo vemos en la hoja de datos del diodo LED en particular, los cuales es difícil de encontrar porque el diodo LED no tiene escrito ninguna característica. Generalmente cuando compramos los LED, si le pedimos al distribuidor la hoja de datos, el distribuidor normalmente los tiene, porque como no viene escrita la nomenclatura en el LED, a veces es una tarea casi imposible poder saber qué tipo de LED tenemos en la mano. Y cuidado con la longitud de onda, porque que el LED sea rojo no significa que sean todos los rojos iguales. Hay diferentes longitudes de onda que varían un poquitito y obtenemos otro tipo de color rojo, por ejemplo, u otro tipo de tono en amarillo o en verde. Es lo mismo para los LED blancos, que generalmente los encontramos en luz cálida y luz fría, porque la longitud de onda del blanco en esos casos varía levemente. En la figura vemos el patrón de radiación de un LED típico. Muestra que tan direccional es la luz emitida. El patrón de radiación depende del tipo de estructura de la lente del LED. Mientras más angosto es el patrón de radiación, más luz se concentrará en una dirección en particular. Además, se utilizan lentes especiales para resaltar el color. Ahora, ¿cómo entendemos esto? Por ejemplo, de acuerdo a la aplicación, los LED, ahora vamos a ver en la estructura, tienen diferentes lentes que concentran la luz en una dirección. Por ejemplo, los LED comunes de cabeza redonda, que son utilizados para linternas, tienen un lente que concentra toda la luz hacia adelante porque se busca iluminar un solo punto. En tanto que los LED de iluminación generalmente poseen lentes de ángulo abierto porque lo que buscamos es iluminar un espacio abierto, justamente por el tema de que son para iluminación. No nos sirve iluminar un puntito cuando, por ejemplo, queremos iluminar en una habitación una mesa. Por eso tenemos que tener en cuenta el ángulo de apertura del LED, que normalmente lo dice en la hoja de datos también cuando la tenemos. En la imagen vemos justamente la estructura del LED y vemos la posición del lente en la cubierta epoxi, la conexión de alambre, que normalmente la podemos ver a simple vista si vemos el LED de cerca, la cavidad reflectiva, la pastilla semiconductora es precisamente la pastilla del diodo en particular, y luego tenemos los anclajes, los soportes y un corte en la cara que figura como cara plana, que normalmente identifica el cátodo del LED. Cuidado, porque muchas veces en los LED antiguos, cuando teníamos las patitas cortadas, por ejemplo, no sabíamos cuál era el positivo y el negativo, y utilizábamos la guía de los anclajes para poder saber, porque normalmente el anclaje adentro, que es más grande, que es llamado yunque, correspondía al negativo, pero en los LED modernos esto no se cumple en particular, y hay que tener cuidado porque lleva a confusión y creemos que ese es el negativo cuando en realidad es el positivo. La forma correcta de establecer la polaridad del LED y la forma más confiable es utilizar un multímetro. Ahora en pantalla vemos varios tipos de LED típicos y vemos los LED de cabeza redonda, que vienen en 3, 5 y 10 milímetros, los LED RGB, que en realidad es un LED compuesto por 3 LED separados adentro en la misma cápsula, los LED de cabeza plana, flat de 5 milímetros, que no poseen lente en absoluto y que son utilizados, por ejemplo, para iluminación, tienen un grado de apertura de 100 grados. Y finalmente vemos los LED de montaje superficial, muy utilizados hoy en televisores LED,
y en iluminación, y los LED en estrella, que vienen en potencias de 1, 3, 5 y 10 watts. Y esos LED son de alta potencia, y en realidad se trata de muchos chips de LED dentro de la misma cápsula. O sea, es como si fuese un integrado de LEDs. Citemos ahora tipos de aplicaciones. Se utilizan los LED estándar en lámparas indicadoras y pantallas para salida de datos en una amplia variedad de instrumentos que van desde aparatos electrodomésticos hasta aparatos científicos. Un tipo común de dispositivo de visualización que utiliza LED es la pantalla de 7 segmentos o el display de 7 segmentos, como normalmente lo llamamos. Combinaciones de estos segmentos forman los 10 dígitos decimales, como se ve en la figura en pantalla. Cada uno de los segmentos es un LED individual y en este caso viene o con todos los cátodos o ánodos unidos, y tenemos dos tipos de display que son los de ánodo común y los de cátodo común. Una aplicación común de un LED infrarrojo se encuentra en las unidades de control remoto para TV, DVD, etc. El LED infrarrojo envía un rayo invisible que es detectado por el receptor de TV. Para cada botón de la unidad de control existe un código único. Cuando se oprime un botón específico se genera una señal eléctrica codificada que se dirige al LED, el cual convierte la señal eléctrica en una señal de luz infrarroja codificada. El receptor de la TV reconoce el código y realiza la acción apropiada, tal como cambiar el canal o incrementar el volumen. En este caso, como no es luz visible, no los vemos. Está generalmente en el frente del control remoto, y sí podemos verlo si utilizamos la cámara del celular apuntando directamente, ya que la cámara del celular reacciona a la luz infrarroja. De esa manera podemos volver visible lo que normalmente es invisible. Otro tipo de aplicación común hoy en día es la iluminación domiciliaria a través del uso de lámparas LED comerciales diseñadas para reemplazar a las antiguas lámparas incandescentes de filamento con una eficiencia muchísimo mayor. Los diodos LED comunes de uso general requieren una corriente en modo directo de un máximo de 25 mA, tal como habíamos dicho, mientras que su voltaje de polarización directo varía desde los 1,8 hasta los 3,5 dependiendo del tipo de LED y color. Si sobrepasamos esta corriente máxima, el diodo LED se quema rápidamente o en muchos casos va perdiendo luz gradualmente hasta no encender más. Es importante acordarse de este detalle a la hora de conectar un LED. Por lo tanto, los diodos LED requieren de una resistencia limitadora de corriente que está relacionada con la tensión de polarización directa del diodo y la tensión de la fuente de alimentación, que debe ser de corriente continua, ya que el diodo es un dispositivo con polaridad. Para los diodos LED rojos, habíamos dicho que la tensión directa era de 2 volts. Para los LED verdes, blancos y azules, la tensión directa es de unos 3,2 volts, mientras que los LED amarillos suelen ser de 2 o 2,5 voltios dependiendo del fabricante. La fórmula para calcular dicha resistencia es la que vemos en pantalla, en donde la intensidad que circula por la resistencia está directamente relacionada con la tensión de la batería y el voltaje en directo del diodo. Fíjense entonces que R es igual a la tensión de la batería menos la tensión en directa del diodo dividido la intensidad. Por ejemplo, en el caso 1, fíjense que es un LED rojo de 2 voltios y la tensión de alimentación es de 12 voltios. La corriente que vamos a calcular va a ser para unos 20 mA, que es una corriente normal para un LED. Por lo tanto, R es igual a, entre paréntesis, 12 voltios menos 2, que nos quedarían 10, dividido 0,02 amperes. Fíjense que la unidad de medida ahí está en amper, y el resultado de R nos da en ohms, que nos da una resistencia limitadora de 500 ohms. En ese caso, como no existe una resistencia de 500 ohms estandarizada, tenemos que utilizar la resistencia próxima que encontremos, inmediata. Normalmente se utiliza la resistencia mayor, y para no utilizar una resistencia un poco menor y que haya más corriente que la permitida. Por lo tanto, si tenemos 500 ohms, podríamos utilizar 470, o mejor sería utilizar una resistencia de 560 ohms. En el segundo ejemplo tenemos una serie de LEDs, en este caso de LED de color verde de 3,2 voltios de tensión en directa, mientras que la batería de alimentación sigue siendo de 12 voltios. La intensidad, una vez más, es de 20 mA y va a ser igual para todos los diodos LED, ya que se encuentran en serie. Por lo tanto, si despejamos la R ahora, hacemos la cuenta abajo y tenemos 12 voltios menos 3 por 3,2 dividido 0,02. Si hacemos primero la multiplicación adentro del paréntesis, nos quedaría 12 menos 9,6 dividido 0,02.
Si resolvemos ahora el paréntesis, nos queda 2,4 dividido 0,02, lo que nos da una resistencia de 120 ohms, que es un valor comercial que podemos conseguir. De esta manera y con estos simples cálculos, podemos saber qué resistencia puede llevar cualquier tipo de LED que tengamos si conocemos sus características. Ahora, un diodo LED es un dispositivo de continua. Si los diodos LED se hacen trabajar con tensión alterna, deberá colocarse un diodo del tipo, por ejemplo, 1N4007, un diodo rectificador de alta tensión, en oposición al LED o los LED para protegerlos de la tensión inversa. Podemos utilizar la misma fórmula, pero en este caso, en el semiciclo positivo de la tensión alterna, el LED va a encender. Y en el semiciclo negativo, como el LED no conduciría, nos quedaría toda la tensión de la fuente aplicada en el LED, porque no habría caída de tensión en la resistencia al no haber corriente, y el LED se destruiría automáticamente. Para eso hemos colocado, para evitar eso, un diodo en oposición del tipo rectificador que se va a hacer cargo de hacer circular corriente cuando viene el semiciclo negativo. Les aclaro que en este caso el rendimiento del LED es del 50%, ya que solo enciende durante el ciclo positivo y no enciende durante el ciclo negativo. Si no colocáramos este diodo de protección, nuestro LED se quemaría casi instantáneamente dependiendo de la tensión que tengamos en la fuente de alimentación. Bien, eso es todo por hoy y nos encontramos en la siguiente clase.